Después de haber visto en los puntos anteriores las variaciones generales de energía interna, entalpía y entropía, vamos a ver expresiones que nos van a permitir calcular las variaciones en la función de Gibbs y en la función de Helmholtz, pero con la limitación de que lo vamos a aplicar a procesos isotérmicos, que bueno, no es ninguna limitación, porque estas funciones se definen pues, para procesos isotérmicos. Y vamos a empezar con la función g. ¿Cómo calcular un cambio general en la función g? Bueno, un cambio para proceso isotérmico en la función g. Pues lo podemos hacer a partir de la propia definición de la función g, que está definida como h menos ts. Si tomamos incrementos a ambos lados de esta ecuación, la variación de g es igual a la variación de h menos la variación del producto ts. Como lo vamos a particularizar para un proceso isotérmico, la temperatura la podemos sacar fuera del incremento y por tanto nos queda que el cambio en G es la variación de H menos la temperatura por la variación de la entropía. Esta es una fórmula muy conocida y muy usada. En muchos problemas de termoquímica calculamos variaciones en G con el cálculo previo de variación en H y variación en S, aplicando esta fórmula. Y pensamos que esta fórmula es completamente general, pensamos que es totalmente general, pero no. Esta fórmula no es aplicable en cualquier condición, tiene una limitación, solo sirve para procesos isotérmicos, ya que sacamos la temperatura fuera del incremento. Lo mismo lo podemos hacer para la función A. La función A se define como U menos TS y, por tanto, una variación en la función A se puede determinar como el cambio de energía interna menos la variación del producto TS, que para un proceso isotérmico nos permite sacar fuera la temperatura y por tanto la variación de la función de Helmholtz es la variación de la energía interna menos la temperatura por la variación de entropía. Esta ecuación tampoco es completamente general, sino que solo es aplicable a procesos a temperatura constante, aunque no tiene limitación en cuanto a procesos reversibles o irreversibles. La podemos aplicar a cualquier tipo de proceso, pero tiene la limitación de temperatura constante. Estas ecuaciones requieren previamente el cálculo de la variación de la entalpía y de la variación de la entropía, o variación de energía interna y entropía, para después con la expresión, con la fórmula, hallar el cambio en G o el cambio en A. Podemos también calcular cambios en G y en A partir de variaciones de presión o de volumen en el sistema, pero ahí vamos a tener la limitación de tener que trabajar solamente con procesos reversibles. Me refiero a calcular la variación, por ejemplo, de G a partir de la ecuación de Gibbs, que es menos S de T más V de P. Por supuesto, para un proceso isotérmico este término se anula y por tanto a temperatura constante nos queda que la variación de G es V de P y podemos integrar. Si integramos a ambos lados, la integral de diferencial de G es la variación finita de G y es igual a la integral entre una presión P1 y una presión P2 de V de P. Esta es una fórmula muy utilizada para calcular los cambios en G, pero hay que tener en cuenta que esto solo vale para procesos reversibles. Proceso reversible, ya que la ecuación de Gibbs que tengo aquí solo es aplicable a proceso reversible en sistema cerrado con solo trabajo PV. Y en consecuencia esta fórmula hereda esas condiciones. Proceso reversible, proceso isotérmico, solo trabajo PV. También podemos calcular la variación de la función A partir de su diferencial, que es menos S de T más el trabajo, menos P de V. Haciendo la temperatura constante de nuevo, nos queda que la variación de A es menos P de V, es el trabajo reversible, y en consecuencia el cambio finito de A es igual a menos integral de P de V entre un volumen V1 y un volumen V2. De nuevo, solo válida para procesos reversibles. Y bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la función G en el caso de trabajar a temperatura y presión constante? A T, P constantes, y si tenemos un proceso reversible de equilibrio, pues indudablemente la variación de G es nula. Es decir, G es constante.
a temperatura y presión constante, y en un proceso reversible que es aplicable esta fórmula no tenemos variación en G. Esto ya lo estudiamos en los primeros puntos del tema, como la función de Gibbs es la condición de equilibrio a temperatura y presión constantes. O sea, nos da para un proceso a TP constante, nos da cuando ese proceso cesa, cuando alcanza el equilibrio. Igual que si tenemos una variación de G negativa, es que tenemos espontaneidad, tenemos un proceso espontáneo. Sin embargo, a TV constante, para proceso reversible o de equilibrio, es la que nos da la condición de equilibrio. Cuando la función de Helmholtz no varía, la variación es nula, tenemos el sistema en equilibrio si estamos trabajando a temperatura y volumen constante. Por ejemplo, si escribimos la ecuación de diferencial de G, el incremento de G, vamos a usar la de arriba, incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S. Por ejemplo, para un cambio de fase, que es un cambio de fase como puede ser la fusión, la vaporización, que es un proceso reversible, siempre que lo llevemos a cabo sobre la línea de equilibrio, el cambio de entropía se puede determinar dividiendo el cambio de entalpía entre temperatura. Si reemplazas el cambio de entropía por cambio de entalpía entre temperatura, T se va con T y nos queda cambio de entalpía menos cambio de entalpía, que es cero. Esos procesos de cambio de fase que son reversibles, como puedes observar, son reversibles y a TP constante tienen variación de G cero. A TP constante, todo proceso reversible tiene una variación de G nula. Bien, pues aquí dejamos estas opciones para calcular los cambios en G y en A, que dependiendo del ejercicio puede ser más rentable el utilizar las de arriba, si fácilmente podemos calcular o nos dan como datos cambios en H, en S, o bien las de abajo, si tenemos procesos en los que hay un cambio de presión, de volumen, pues podemos utilizar estas otras formas de determinar variaciones en G y en A. Bien, pues todo esto vamos a practicarlo con ejercicios. Resolviendo ejercicios vamos a practicar todas estas ecuaciones. Y para terminar el tema, nos queda la parte final en la que vamos a generalizar estas ecuaciones de Gibbs para sistemas abiertos o sistemas donde ocurre una reacción química o donde hay movimiento de materia de unas fases a otras. Es decir, vamos a generalizar las ecuaciones ya a procesos en los que tenemos no hay equilibrio material, a procesos en los que no tenemos equilibrio material, procesos en equilibrio térmico y mecánico, pero no equilibrio material. Hay movimientos de materia y reacciones químicas, etc.